Bien, muy buenos días. El tema que vamos a explicar en el día de hoy es el proceso de modernización en Colombia. Para hablar sobre el proceso de modernización en Colombia, pues vamos a mirar esta línea de tiempo. Nos vamos a detener hasta 1930, que es el periodo de llamado proceso de modernización. Bueno, en esta época seguirá caracterizándose por la división del poder entre los dos partidos. Una parte de 1980 hasta 1930 será conocido como la hegemonía conservadora y la otra parte de 1930 a 1945 como la República Liberal. En estas tres décadas del siglo XX se van a caracterizar por la aparición de varios hechos, por ejemplo, como son las creaciones de las primeras fábricas, los primeros partidos obreros, levantamientos de parte del campesinado, pero también de indígenas. También vamos a tener el hecho de las masacres de las bananeras, que de alguna manera u otra van a configurar estas tres primeras décadas del siglo XX y que se explicará más adelante. Bueno, Colombia en este siglo XX en su población vivía la mayor parte en el campo y un porcentaje muy mínimo vivía en las nacientes ciudades. La condición de esta población de colombiana en este entonces su situación era de la pobreza, ya que pues las condiciones económicas eran desfavorables para la población en general. Desde el punto de vista educativo, la población colombiana del siglo XX era analfabeta, la mayoría no sabía ni leer ni escribir, y esto era conducido pues por las políticas del gobierno, que muchas veces no se concentraban en este sector. Por lo tanto, pues la población colombiana campesina vivió sumida en los trabajos de las haciendas, las labores domésticas y la parte artesanal. Pero también en este siglo XX pues comienzan a suceder varios cambios, y dentro de esos cambios parte de que las ciudades comienzan a tener una evolución donde va a permitir que el país tome otra cara. Pero este proceso fue lento, ya que las primeras ciudades no tenían pues la suficiente infraestructura y los servicios adecuados para albergar toda la población que comenzó a llegar a ellas. La aparición de las primeras fábricas trajo como consecuencia la migración de la gente de los pueblos o el campesinado a las ciudades, pero también producto para escapar de la violencia. Este estilo de vida tan cambiante va a producir en los pobladores también un cambio de mentalidad, pero también un nuevo orden en los poderes de la ciudad. Tenemos unos elementos modernizantes que permitieron de que este proceso le diera a Colombia o a las ciudades colombianas un aspecto
más europeos. Entonces, esto fue producto de ese proceso de la revolución industrial y que Colombia comenzó a beneficiarse. Entre ellos tenemos pues ya medios de transportes donde podían circular más personas, como fue el tranvía. Tenemos la difusión por radio, la comunicación a través del telégrafo y pues ya el escenario del cine. Aquí tenemos las primeras fábricas en Colombia que fueron fundadas a principios del siglo XX. Bavaria, Tejidos Obregón, Coltabaco, Manuelita, Empresas Unidas de Energía Eléctrica, Coltejer, Posada Tobón, Cemento Samper, que fueron las primeras fábricas que se fundaron en Colombia. En el punto de vista del comercio y transporte, el ferrocarril y la aviación aérea jugaron un papel importante, ya que fueron las que pudieron comunicar el comercio interior con el comercio exterior, pero también pues agilizar los servicios de correspondencia ya desde un punto de vista a través del servicio aéreo. Bueno, y como lo había dicho, con la aparición de las fábricas también tuvo como consecuencia las sindicalizaciones o la protesta de los obreros por unas buenas condiciones laborales. Y esto conllevó a que se dieran las primeras huelgas como un medio de reivindicación de los derechos de los obreros. Como conclusiones tenemos que el proceso de industrialización en Colombia fue tardía con respecto a otros países latinoamericanos. Las sucesivas guerras, la violencia bipartidista y una economía devastada mantuvieron a Colombia en un atraso. El proceso de modernización y cambio de la ciudad generó cambios en la mentalidad y estilo de vida en los colombianos. La migración del campo a la ciudad produjo la aparición de problemas sociales principalmente en las grandes ciudades, y las relaciones entre los dueños de las empresas y los trabajadores conllevó el surgimiento de movimientos sindicales y de protesta. Bueno, muchas gracias por su atención, y esto ha sido la explicación del proceso de modernización en Colombia.